Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a continuar con la revisión del libro El Principito. Este sería ya el tercer video donde estoy revisando este libro. Y a diferencia de la dinámica que seguí en la revisión de otros libros, aquí no estoy revisando capítulo por capítulo, sino revisando aquellas cosas del libro que me llaman la atención. Estoy haciendo la lectura nuevamente de este libro, es la tercera o cuarta vez que lo leo. Y he ido encontrando cosas que quizás en su momento no me llamaron la atención, pero que ahora echando una repasada sí despiertan algo en mi interior y como ganas de comentarlo. Y eso es lo que estoy comentando en esta serie de videos revisando este que es uno de mis libros favoritos. Así que bueno, aquí tengo mi torpedo con las cosas que recalqué del libro, los párrafos, las frases que me llamaban la atención, así como las cosas que me hicieron pensar esos párrafos. Así que bueno, voy a ir con el primer fragmento que es del capítulo 6, que dice así, que es algo que dice el Principito. Dice, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. ¿En qué me hizo pensar esto? En que apreciar las cosas simples de la vida es algo que nos puede ayudar a superar la tristeza. Yo me pongo a pensar en momentos en los que me he encontrado triste o bajoneado o con alguna sensación desagradable ahí en el interior por alguna situación, por algo que haya andado pensando. Y creo que en esos momentos las cosas simples pueden significar mucho. Para mí en particular quizás no sean los atardeceres, pero sí hay dos cosas en particular que han marcado algo en esos momentos de tristeza o en esos momentos de andar algo angustiado por alguna situación. Que es, por ejemplo, sentarme frente a un bosque o a unos árboles, como sentarme ahí y contemplar. Y lo otro es ver las estrellas. Son dos cosas que hacerlo en un momento de tristeza o como digo, de andar ahí bajoneado por algo, son cosas que me han ayudado mucho. Son cosas que me hacen pensar un poco más allá. En el fondo me permiten relativizar eso que me está afectando en ese momento y darme cuenta de que quizás no es tan importante como uno cree que es cuando está cegado por esa situación. O sea, cuando uno está ahí con una situación en la mente y le está dando vuelta y vuelta así una y otra vez, te hace creer que esa situación en realidad es demasiado importante. En cambio, cuando tú contemplas cosas que son como simples, entre comillas, pero a la misma vez que representan la grandeza del universo, llamémosle, como puede ser un bosque, los árboles, así, árboles gigantes que son vida, que han pasado años para que lleguen a ser de ese tamaño, cómo es la dinámica que habrá al interior de ellos, qué es la fuerza que hace que un árbol sea de una forma y no de otra, cómo va absorbiendo nutrientes, todo eso para mí, si uno se pone a pensar así de forma más racional, trata de entenderlo a nivel racional, se da cuenta de la complejidad inmensa que hay incluso en las cosas que parecen simples en el día a día. Lo mismo pasa con las estrellas, quizás uno de repente las mira así como al pasar nomás, pero si uno se detiene, ve la estrella y se pone a pensar en que el universo es gigante de partida, que en esa estrella quizás haya vida, quizás no haya vida, que las dos situaciones, el otro día conversaba con un amigo que son como aterradoras porque si hay vida, ¿cómo será la vida en esos otros planetas? O podrán venir a invadirnos, cosas de ese tipo, pero si no hay vida en el resto del universo, significa que estamos solos, que igual es como aterrador, o no sé si aterrador, pero sería algo que llama bastante la atención. ¿Por qué un universo gigante si solo hay vida en este planeta? Sería algo bastante extraño para mí. Yo soy de la idea de que puede haber vida en otros planetas, y eso tampoco lo veo como algo que choque o que sea contrario a la perspectiva religiosa. Yo creo que perfectamente podría haber un Dios que haya creado vida en diferentes planetas y que le haya revelado la parte de la historia o de lo que necesitaba entender esa especie de acuerdo al planeta donde se encontraban. Es como una de las ideas que se me vienen a la mente. Yo no veo de forma incompatible el hecho de que pueda haber vida en otros lugares del mundo, o sea, del universo, con la idea de que existe un Dios. Pero bueno, aquí me desvío un poco del tema. A lo que voy, o a lo que quiero llegar en el fondo, es que las cosas simples, cosas que vamos sentadas en el día a día, o que pasamos y que vemos en nuestro día a día, pueden adquirir un tinte muy distinto o nos pueden ayudar a cambiar nuestra perspectiva en cuanto a situaciones que nos generen tristeza o malestar a nuestro interior. Yo creo que eso es algo rescatable y también es bueno que cada uno conozca cuáles son esas cosas que nos hacen aterrizar o que nos hacen conectar con una visión más trascendente de la vida. Como para cuando estemos tristes, cuando andemos bajoneados, sepamos qué cosas hacer o qué cosas nos podrían ayudar para estar mejor o para encontrarle una salida a eso que nos está quejando en algún momento de nuestra vida. Que la vida es complicada, obviamente van a haber momentos, situaciones que no nos van a gustar o que nos van a angustiar. Entonces, estar preparados para esa situación conociéndonos a nosotros, sabiendo qué nos hace bien en el fondo. Luego vamos con un fragmento, con una parte que dice aquí del capítulo 7 que es algo que dice el narrador, porque este libro es como que
una persona está narrando de la forma que conocía al Principito y las cosas que el Principito le iba contando, las preguntas que le hacía, o ese tipo. Entonces aquí el que está hablando es el narrador, que dice: el Principito jamás renunciaba a una pregunta, una vez que la había formulado. ¿En qué me hizo pensar esto? Que quizás cuando nos hacemos adultos empezamos a renunciar muy fácil a las preguntas o a las cosas en general, a las personas incluso. Yo creo que algo que es admirable de los niños, ojo, de nosotros mismos cuando éramos niños, o de nuestro niño interior, llamémosle, es la obstinación que podemos tener respecto a ciertas preguntas. O como nos causa curiosidad algo y no nos quedamos solo con la curiosidad, sino que preguntamos, por ejemplo, cuando somos niños, preguntamos a las personas mayores respecto a cómo es algo, cómo funciona algo. Y creo que cuando uno va creciendo, se va perdiendo un poco esa obstinación de obtener la respuesta. Incluso de formularse preguntas, es como que empezamos a dar por sentadas muchas cosas y se mata de cierta forma nuestra curiosidad, ya sea por condicionamientos externos, como podría ser que en el colegio hayamos tenido un tipo de trauma, entre comillas, porque una vez preguntamos y nos hicieron sentir como tontos o ignorantes, y eso hace que después como que ya nos dé pereza hacer las preguntas, porque sabemos que no vamos a tener una muy buena respuesta por parte de las otras personas. Pero es algo que por una situación en particular es muy triste que se pierda toda esa curiosidad o todo ese ímpetu por obtener respuestas o por no renunciar a las cosas. Porque aquí yo lo veo también no solamente como de las preguntas de obtener tipo conocimiento de algún tema en particular, sino también de las cosas que queremos lograr en nuestra vida o a las relaciones que son importantes para nosotros. ¿Por qué pongo aquí el tema de las relaciones? Porque como he comentado en algunos otros videos, siento que nuestro entorno o el condicionamiento cultural, llamémosle, que se da en estos tiempos, está muy relacionado con el hecho de que las personas podrían ser muy reemplazables. O sea que ante la mínima fricción, ante el mínimo desconcierto, ante la mínima actitud que tenga la otra persona que no va de acuerdo a lo que yo quisiera que sea, a un nivel egocéntrico, deberíamos renunciar a esa persona o a esa relación. Total, existen un montón de posibilidades más. Siento que es una idea, algo que se ha instaurado y ha pegado muy fuerte en nuestras sociedades y que vienen a determinar un poco la dinámica que se ve en las relaciones a día de hoy. O sea, yo creo que no es noticia o novedad para nadie ver que las relaciones son cada vez más frágiles, que ante la mínima fricción, como digo, se generan infidelidades o la persona lo deja porque al mismo tiempo se incentiva esta idea de que las personas podríamos ser como productos consumibles. O sea, si un producto no satisface mis necesidades egocéntricas, hay otra persona a modo de producto que sí podría satisfacerla. Entonces como que me estaría perdiendo de ese tipo de experiencia. Y es muy peligroso caer en esa dinámica porque al final nunca vamos a poder establecer una relación real, profunda con una persona si nos paramos en esa perspectiva. Entonces creo que es importante conocer como a qué cosas no queremos renunciar, tanto a nivel de conocimiento o a un nivel de proyecto de vida o también a las personas, las relaciones que nos interesa mantener en nuestra vida de una forma duradera, así a largo plazo. Creo que es algo importante a plantearse. Luego vamos con otro fragmento del Principito que está en este mismo séptimo capítulo que dice: conozco un planeta donde hay un señor muy colorado, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite como tú: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿En qué me hizo pensar este fragmento, esto que dice el Principito en el libro? Que de adultos nos enfocamos en las cosas que supuestamente son serias. En ese afán de ser serios, perdemos la oportunidad de disfrutar de un montón de cosas y terminamos amargando nuestra propia vida. Esto es lo típico de decir: no, pero yo soy muy mayor para hacer ese tipo de cosas. O yo soy muy grande como para intentar algo nuevo, un nuevo hobby, una nueva actividad. Soy muy grande para reinventarme. Quizás en temas de relaciones, una persona que ya, no sé, como que quedó viudo, viuda, o terminó su relación después de muchos años por algún motivo, como que se cierra la posibilidad de reinventarse en ese ámbito porque puede ser muy tarde ya, como que puede ser muy viejo o vieja. Este tipo de cosas, el privarnos de experimentar ciertas experiencias o privarnos de intentar cosas nuevas o enfocarnos solamente en lo que se considera maduro, entre comillas, yo creo que ese es el punto, como que nos vamos condicionando por nuestro entorno a centrarnos solamente en las cosas que son serias, supuestamente serias, o lo que socialmente se cataloga como serio. Por ejemplo, de los 20 a los 30 ya empezar a pensar en la casa, en el auto, en una familia o en cosas muy determinadas y nos enfocamos solo en eso.
que ojo, yo no digo que no sean cosas importantes, por lo menos yo son cosas también que me interesan cumplir en la vida, por ejemplo el hecho de construir una casa, formar una familia, son cosas que me mueven a un nivel interno que de verdad son cosas que quiero hacer en la vida. Así que no va por ahí la cosa como que diga que esas cosas no son importantes, sino que voy al hecho de aquí como a lo que dice el Principito, que por tener esas cosas importantes, por ejemplo en este caso una casa, una familia, pongamos como ejemplo, por el hecho de tener esas aspiraciones, esas cosas que queremos conseguir, esas cosas que queremos construir en conjunto con otra persona quizás, no por tener esas cosas vamos a dejar de disfrutar las cosas siempre de la vida o no vamos a darnos permiso para actuar de formas que no son serias, entre comillas. Por ejemplo, reírse por estupideces, bailar sin sentido, gritar así si estás en un ambiente natural, si te dan ganas de gritar, gritar porque es lo que te nace, hacer cosas así más de niños, como un poco más impulsivas. Obviamente aquí no se trata tampoco de seguir todos los impulsos porque probablemente si los seguimos vamos a terminar enviciados a algo o vamos a destruir, puede ser nuestra salud a un nivel así de cuerpo, mente o también salud financiera, cualquier cosa, si seguimos nuestro impulso es probable que terminemos generando una de esas consecuencias. Pero uno sabe qué cosas en realidad nos afectarían de forma negativa a nuestra vida y que quizás nos limitamos a hacer por el hecho de que pensamos que somos muy grandes para ciertas cosas o por la opinión que podrían tener otras personas respecto a eso que queremos hacer. Yo digo esto como tipo de actividades así, cantar, bailar, jugar, darnos permiso de reír por cualquier cosa, hablar estupideces, no solamente cosas serias. Ese tipo de cosas para mí son muy importantes en la vida y creo que le dan como más tranquilidad a la vida, podríamos llamar. Sí, pero no, creo que tranquilidad no es la palabra, sino como más color, más sabor a la vida. O sea, nos permite que, aún en el afán de lograr cosas que consideramos importantes en nuestra vida, nuevamente como el ejemplo de una casa o formar una familia, hay cosas del día a día, situaciones, conversaciones que pueden marcar bastante y que le van a dar un sabor distinto a nuestra vida. Y que quizás ahí está gran parte de ese sabor. Porque yo siempre soy de la idea, y lo he comentado en otros videos que no tienen que ver con los libros, pero que conseguir cosas no es todo en la vida. Porque uno no sabe cuánto va a vivir, así que ni siquiera sabe si va a estar vivo como el día donde lograríamos cierta cosa, cierto proyecto, cierta aspiración material o cosas de ese tipo. Por lo tanto, privarnos de disfrutar esa experiencia más sin sentido, entre comillas, o más serias, entre comillas nuevamente, es algo que a lo cual no le veo sentido, la verdad. Como vivir de esa forma y es algo que nos puede terminar amargando, porque decimos, no, yo tendría que estar haciendo todo el tiempo cosas serias, no me puedo dar permiso de disfrutar algo, de hacer algo que no necesariamente es productivo, pero que me genera satisfacción, así como alegría en el momento. Es algo que nos va amargando, nos va apagando. Y yo creo que es muy fácil identificar cuando una persona está apagada en la vida, como va en piloto automático, porque tiene ciertos proyectos, pero basa su felicidad, su satisfacción personal solamente en la consecución de esos proyectos. Y se priva de ese otro tipo de experiencias que quizás no son tan trascendentes, pero que en el momento hace que nos sintamos mucho mejor y que ese sentirnos mejor nos genere impulso también para ir con más ganas, con más alegría en el camino de conseguir aquello que queramos. Al final yo siento que no es una cosa o la otra, como cosas sin sentido o cosas serias o cosas que no son serias y las cosas serias. No son cosas que vayan como... No son cosas que se excluyen mutuamente, sino que nuestra vida requiere de ambas, como un equilibrio entre esas dos partes. Si no encontramos ese equilibrio probablemente vamos a terminar saboteando incluso aquellas cosas que supuestamente eran importantes para nosotros. Vamos con el último fragmento, la última idea que quiero comentar en este libro de El Principito, que también es del capítulo 7, que dice así. Esta es una frase ya de esas que marcan del Principito, que te hacen pensar mucho en las cosas o las personas que hay en tu vida. Que dice así. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Esta frase, este fragmento me hizo pensar en dos cosas, o lo pienso de dos formas. La primera tiene que ver con alguien o algo que queremos mucho, o sea, miramos a la estrella y sabemos que en algún lugar está eso que queremos, y somos felices por saberlo. Aquí me refiero a algo, alguna cosa o alguna persona, o alguna mascota podría ser, o cualquier cosa en realidad, pero pensamos en ese algo, como que miramos a la estrella y sabemos que ese algo, esa persona está en alguna parte del mundo.
Y por saber que ese algo, esa persona está en el mundo, somos felices. Incluso cuando esa persona o ese algo no está aquí con nosotros. Somos felices por saber de su existencia. Y lo otro, lo que más se me cerra, la otra forma en la que pienso este fragmento, es que podemos pensar esa flor como algo a lo que queremos llegar o algo que queremos lograr. Mirar a la estrella aquí sería como mirar a lo alto y sentir que si ponemos de nuestra parte vamos a llegar donde queremos. Como que ese pensamiento también sería algo que nos alegra. Son las dos formas que las pienso, pero yo me tiendo a inclinar más por la primera. Sobre todo en esta etapa de mi vida, yo soy mucho de cuestionarme como qué cosas le van dando sentido a mi vida. No sé, como que desde que empecé a leer mucho, hace un par de años ya, se me ha generado como el hábito, llamémosle, de cada cierto tiempo cuestionarme qué es lo que le da sentido a mi vida. O a qué cosas debería dedicarle más tiempo porque son las cosas que representan mayor importancia para mí en el día a día. O en la vida así, pensando a largo plazo, cuáles son las cosas que siento que me van a marcar más. O que son las cuales valoro más y por lo tanto debería priorizar. Y en el último tiempo, las veces que me cuestiono eso, que me pongo a pensar en esos temas, es como que se ha hecho recurrente que la respuesta viene a ser las relaciones o las cosas que compartimos con otros seres humanos. Antes era más de pensar que eran los logros, ya sean logros materiales, logros de reconocimiento, de estatus, que ojo, todavía sigo considerando que son algo importante en la vida y algo que al final nos viene a dar como una dirección, porque si uno no tiene ningún propósito, ninguna cosa importante, ningún proyecto importante en la vida, al final es como que queda ahí presa de las circunstancias o del entorno. Como que no vamos a tener un rumbo fijo, por lo tanto somos totalmente maleables. Como que una persona puede decir, llegar y decirnos, vamos para acá, y nos puede convencer fácil de ir para allá porque en realidad nosotros no tenemos una dirección específica. En cambio, cuando uno tiene un rumbo marcado, algo a lo que quiere llegar, sabe qué cosa decirles que no. Por eso para mí el tema de los proyectos, de los propósitos de la vida son algo de suma importancia. Pero a lo que quiero llegar es que las últimas veces que me he planteado cuáles son esas cosas que le dan sentido a mi vida son las relaciones y los momentos que se comparten con otras personas. O sea, por ejemplo, viajes, conversaciones, risas, una comida que se comparte con otra persona. Creo que ahí está la mayor parte de la magia de la vida, llamémosle. Y es por eso que me quedo mucho con esa forma, con la primera forma en la que interpreté la frase del Principito. Cuando uno sabe que existe una persona en el mundo, una persona en particular, porque hay una persona que sabemos nosotros que es única en el mundo. O sea, no hay otro ejemplar, entre comillas, de esa persona en el mundo. Todas las personas son diferentes, por lo tanto, la relación que podemos haber formado con una persona es única. Y eso es algo que si uno piensa es realmente como maravilloso, como loco pensarlo. Sobre todo si nos ponemos en el ámbito de las relaciones de pareja. Porque habiendo un montón de personas allá afuera, elegimos compartir nuestra vida, compartir nuestros momentos, compartir nuestro tiempo con una persona en particular. Y formar ese vínculo, darle tiempo, como cultivarlo a través de esas conversaciones, de esos momentos compartidos, hacen que esa persona se vuelva muy especial en nuestra vida. Y la existencia de esa persona se termina convirtiendo en una razón de nuestra propia satisfacción. Yo creo, y también estuve reflexionando, como la última vez que anduve como medio bajoneado ahí, me puse a reflexionar, precisamente también relacionado con lo anterior, que es como me senté ahí como a contemplar el cielo sin ningún objetivo en particular, sino sentarme ahí y contemplarnos, porque como andaba ahí dándome vuelta a diferentes temas, es algo que yo sé que me ayuda. Y en ese pensar, me puse a pensar como en qué es lo que considero que es el amor. Y el amor al final para mí es como admirar o amar, sería amar a una persona por el hecho de lo que esa persona es, no por lo que esa persona pueda hacer por nosotros. Que obviamente en un inicio uno va a valorar mucho las cosas que hace otra persona por uno o la satisfacción que nos da compartir tiempo con esa persona. Pero a un nivel más profundo, cuando uno empieza, ya se relaciona más con esa persona, creo que se puede decir que uno ama a esa persona cuando somos felices por la sola existencia de esa persona. No necesariamente por lo que esa persona nos pueda dar a un nivel, no sé, material, como por conveniencia o a un nivel de satisfacción por los tiempos que compartimos. En el fondo, entonces, como de forma resumida, amar es alegrarse por la existencia de esa otra persona. Y como dice el Principito, uno podría mirar a las estrellas
Y aunque esa persona quizás ya no esté con nosotros o ya no pueda, por alguna razón, deje de formar parte de nuestra vida así en el día a día, creo que esa sensación de amor es algo que se puede mantener. Podemos seguir siendo felices al saber que esa persona está ahí y que quizás por diferentes circunstancias no está con nosotros. Aquí ya pongámosle en el caso de relaciones de pareja o de amistad, pero conocemos tanto a esa persona, compartimos tanto, conocemos así como a nivel profundo lo que es, que esperamos que le vaya bien, como sea lo que sea que haga. Independientemente que esté con uno mismo o ya no esté con uno, ya no forme parte de nuestra vida. Pero pensar en esa persona y con todas sus virtudes que podamos considerar o con faltas de virtud que podamos considerar de la persona, es como que llegamos a aceptar la persona tal como es y nuevamente somos felices por su existencia. Yo creo que eso es algo en lo que me hizo pensar mucho este fragmento del Principito y que viene a conectar también con lo que estuve pensando en el último tiempo. Así que, no sé, como a modo de conclusión de este video te podría dejar la invitación a que pienses tú en cuáles son esas personas, cuáles son esas cosas que tú piensas, o por ejemplo, mira las estrellas, piensa, recuerda a esa persona o ese algo, y se te genera felicidad. Aunque ese algo, aunque esa persona ya no forme parte de tu vida. Y si esa persona o ese algo forma parte de tu vida, con mayor razón, o sea, saber que la existencia de esa persona es algo que te hace feliz, con mayor razón son relaciones que uno debería cuidar, aportar o aprovechar al máximo cada momento, cada oportunidad que tengamos de compartir con esas personas. Aquí ya nuevamente pueden ser amigos, pareja, familiares, otro tipo de personas. Saber que existen personas ahí afuera en el mundo que han sido importantes en nuestra vida es algo que nos puede generar felicidad. Y tenerlo en mente también es importante para esos momentos de tristeza o de amargura que uno pueda tener. Porque cuando yo creo, o soy de la idea de que cuando uno está triste, cuando anda amargado o amargada por alguna situación, es porque está poniendo el foco o está sobreestimando el foco en una situación que en el momento es desagradable. Pero esa situación nos ciega y nos hace perder de vista como esas personas o esas cosas que son importantes para nosotros en el largo plazo y que le dan sentido a nuestra vida. Retomar como o reconectar con esas cosas, con esas personas que son importantes en nuestra vida, es algo que nos va a tranquilizar mucho más y darnos cuenta que quizá esa situación en realidad no es tan importante y que esa situación, a través del impacto que genera en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones, no podemos darle permiso para que venga a afectar de forma negativa en las relaciones o en las otras cosas que son importantes para nuestra vida. Porque una situación como pasajera, efímera, no puede ser que venga a terminar con cosas que son importantes a nosotros en el largo plazo o con cosas que le dan sentido a nuestra vida, como son las relaciones o proyectos ahí que tengamos en mente. Así que bueno, no sé, quizás me fui un poco por las ramas en este video, como que empecé a comentar de aquí por allá, pero espero que te sea útil, que te haga reflexionar por lo menos respecto a las cosas, a las personas que son importantes en tu vida, que las valores, que le dediques tiempo. La vida pasa rápido, si uno piensa ya se viene mitad de este año, es como si fuera ayer cuando estaba en año nuevo pensando lo que iba a hacer este año, pero pasa así, pasa volando. Entonces, en una vida que tiene un ritmo tan vertiginoso ahí, o en una dinámica que caemos como en las ciudades o en el mundo moderno, que es de querer siempre más, que respecto a eso probablemente haga un video ahora pronto, caer en esa dinámica es muy fácil. Y caer en esas dinámicas para mí también es muy fácil que nos haga caer en una sensación de insatisfacción. Porque el querer siempre más, el querer estar en un lugar distinto, hace que no valoremos del todo el lugar o lo que somos como personas a día de hoy. Y también nos hace perder de vista que esas otras personas, o hay cosas, hay personas que son importantes en nuestro día a día, hoy, no en el futuro. No en un momento en que no sabemos si vamos a estar vivos o no. Por lo tanto, dejar de lado esas personas, esas cosas que son importantes para nosotros y que podemos disfrutar a día de hoy por algo incierto del futuro, es algo que para mí no tiene tanto sentido. Como digo, es importante tener proyecto, una dirección, pero ese proyecto, esa dirección, tiene que ir acompañada de esas cosas, esas personas, esas relaciones que le dan sentido y alegría a nuestra vida a día de hoy. Esa es la reflexión final que quisiera dejar en este video. Así que bueno, te agradezco mucho si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.